de variables. Aquí va la operacionalización de variables. Entonces, nosotros ya hemos hablado de objetivo, de hipótesis, ¿cierto? Acá ustedes han tenido que justificar la ausencia de hipótesis, los que no tienen hipótesis. Aquí simplemente colocar no lleva hipótesis específica. Y acá tendría que colocar la variable, no sé, de maíz o de generación macular. Y acá abajo van a colocar dimensiones. ¿Ya? ¿Cuáles eran sus dimensiones? Sus objetivos específicos, ¿cierto? Las dimensiones son sus objetivos específicos. Entonces, si yo estoy hablando de generación macular y lo estoy haciendo según su clasificación, no sé, de generación macular, según la edad, según el género, de generación macular según la agudeza visual, ¿no? Estas dimensiones, como ya hemos indicado anteriormente, son mis objetivos específicos, y mis objetivos específicos vienen a ser las dimensiones de mi operacionalización de variables. ¿De acuerdo? Y acá ustedes tienen que colocar un cuadrito que le puse en anexos, que está acá, que es este. Y que debe ir por acá. Acá le ponemos operacionalización de variables. Y bueno, el cuadrito como tal. Y empiezo a rellenar este cuadro. ¿Ya? ¿Qué es la operacionalización de variables? Netamente es una operación o es un proceso de llevar el nivel abstracto a un nivel concreto. O sea, de mi variable que es abstracto, yo tengo que operacionalizarla para poder medirla. ¿De acuerdo? Si las variables son complejas, se dividen en dimensiones, indicadores, índices. Si son concretas en indicadores, se dividen en índices e ítems. Simplemente es un proceso en el cual yo voy a identificar cómo voy a medir a mi variable. Esa es la operacionalización de variable. Es una tabla, esta es la tabla, ¿de acuerdo? ¿Qué más me dice? Es una tabla que me ayuda a visualizar cómo se está operacionalizando mi variable, ¿no? Aquí tengan en consideración que yo tengo que tener una definición conceptual, y es la definición como dice en su teoría, y deben citarla. Por ejemplo, estoy hablando de, no sé, ojo seco, y ustedes encuentran que un autor dice, ¿no? Es la evaporación de la lágrima. Esto tiene que ser citado. Esa es la definición conceptual. Viene a ser la definición que ustedes encuentran en su base teórica. La definición operacional viene a ser la forma como ustedes van a medir la variable. ¿Ustedes qué dirán acá? La variable ojo seco será medida a través de un instrumento de recolección de datos. ¿De acuerdo? Si van a utilizar un instrumento, si van a hacer una encuesta, si van a hacer una ficha de registro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esta partecita de acá todavía lo vamos a dejar en stand-by porque ustedes todavía no saben cuál es el instrumento que van a utilizar. Por eso lo vamos a dejar en stand-by, pero la redacción es así, ¿no?
Esta variable se da medida a través de una ficha de observación, una ficha de registro, una ficha de recolección de datos, una entrevista, cuestionario, etcétera, etcétera. Las dimensiones viene a ser la forma en la que se divide su variable. ¿De acuerdo? Simplemente es la suma de las dimensiones es equivalente a toda una variable, no todas las variables tienen dimensiones. Ejemplo, ¿cuáles serían las dimensiones de acá del ojo seco? Lo primero, una dimensión de cajón es la presencia o ausencia, o sea, si hay o no hay. Lo segundo podría ser la severidad. Luego puede ser el tipo de ojo seco que tiene. Y de ahí, si quiero, le puedo poner, no sé, el género. Género o, no sé, o grupo etario. Todo eso contempla lo que es ojo seco. Ya, miren aquí. ¿Cuál sería un indicador de presencia o ausencia? Pero primero vamos a entender qué cosa es el indicador. ¿Qué es el indicador? Simplemente viene a ser algo que demuestra o indica algo, ¿no? Son unidades a través del cual vamos a medir la variable. Las variables objetivas se miden con instrumentos mecánicos, subjetivos con instrumentos documentales. O sea, es la forma como yo podría indicar si existe ojo seco. ¿Cómo indicaría la presencia o ausencia? La presencia del ojo seco, ¿cómo indicaría? Lo único, nada más. ¿Tiene o no tiene? ¿Presenta o no presenta? Entonces pondría sí, presenta o no presenta. La severidad del ojo seco, ¿cómo me diría? ¿Qué me indicaría la severidad del ojo seco? Si hablamos de severidad, leve. Ya, leve, ¿qué más? Moderado o grave o severo, ¿cierto? Eso es un indicador de severidad. Un indicador de tipo. Un indicador de tipo de ojo seco. Puede ser evaporativa. ¿O por cuál más? No sé, ya lo que dice, digo, insuficiencia de producción, por ejemplo. Esos dos me indican o son indicadores de tipo. ¿Cuáles son los indicadores de género? Claro, masculino y femenino. Los indicadores de un grupo etario. Hablamos de grupo etario a un rango de edad en las cuales un cierto grupo de personas va a pertenecer. Entonces puedo decir, ¿no? Dependiendo de mi investigación, puede ser de 18 a 27 años, de 28 a 37 años, no sé, de 38 a 48, 47 años, no sé, mayores de 47 años. Son indicadores, eso me está indicando el grupo etario, ¿no? Entonces imagínense que ya tengo lo que es ojo seco, vamos a ponerlo más abajo. Ya tengo lo que es, ¿cuál es la variable? La definición conceptual, la operacionalidad, las dimensiones, ¿no? Que son todas estas. Y ahora vamos a ver los tipos de variables. Ya, a ver, sabemos que hay dos tipos de variables. ¿Cuáles son? Las cuantitativas o cualitativas, llamadas también como categóricas o numéricas. Esta variable, en este caso el ojo seco, la presencia de ojo seco, ¿qué es? ¿Numérica o es categórica? Categórica, ¿cierto? En este caso es categórica. La severidad, ¿qué es? ¿Numérica o categórica? Categórica también.
Lo mismo sucede con todas las demás. Todos son categóricas. Categoría operativa, ¿no? Categórica y esta también es categórica. Ahora ustedes dirán, profesor, pero si la edad es numérica, ¿por qué va a ser categórica? ¿Por qué la edad le estoy poniendo? Nosotros sabemos que la edad, en este caso, es una variable, la edad como tal es una variable numérica. Porque uno dice, ¿cuántos años tienes? 10, 12, 14, 20, 28, 30. Pero ¿por qué acá es categórica? Porque ya lo estoy segmentando en grupos. Ya lo estoy viendo en... Yanita, no se duerma. Porque está en grabación. No debo dormir. Ya. ¿Por qué sale acá categórica? Porque lo estoy segmentando en grupos. Y pertenecer a un grupo ya es una cualidad. Por eso es categórica. ¿De acuerdo? Ya, ahorita. Ya. Entonces miren. La escala de medición, ya sé cuál es el tipo de variables. Ahora voy a ver la escala de medición, o sea, la forma en la cual yo voy a medir esta variable. En las escalas de medición de las variables categóricas hemos dicho que había dos. Una es nominal y el otro es ordinal. Ya. Habíamos dicho que las nominales no necesitan orden y las ordinales sí necesitan orden. Ya. Esta presencia de ojo seco, ¿qué escala es? ¿Nominal u ordinal? Nominal. Es nominal, ¿cierto? Porque no hay un orden. Al tener estos indicadores, sí, no, ¿cuál me dice que es primero y cuál me dice que es segundo? No hay. La siguiente, ¿esta qué es? ¿Nominal u ordinal? Esto sí es ordinal, porque acá sí hay niveles. Antes de ser un nivel grave debió haber sido un nivel leve o un nivel moderado. Igual acá, ordinal o nominal. Esto es nominal porque aquí no hay orden. Aquí, masculino o femenino. Nominal. Y aquí, esto es ordinal, ¿cierto? Porque antes de llegar a 47 años, el paciente debió haber tenido 18, 28, 35, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esta es una operacionalización de variables. ¿Ya? Y su operacionalización de variables, ¿con qué tiene que estar relacionado? Con sus objetivos. ¿Cuántos objetivos tienen ustedes? 3, luego tendrán 4, tendrán 5. Y esos objetivos están acá, pues. Miren. El de aquí respondería a la pregunta general y estos a mis preguntas específicas. Entonces, si yo digo, profesor, yo estoy haciendo no sé, el nivel de conocimiento, ya ahí, para hablar del nivel de conocimiento, hablamos de que hay un conocimiento bajo, medio, alto, ¿no? O, profesor, yo estoy hablando sobre ¿qué más están haciendo? Síndrome visual informático. Profesor, yo quiero saber cómo es el síndrome visual informático según el dispositivo que usa. Ah, ya. ¿Cuál es una dimensión? Dispositivo usado o el dispositivo que se utiliza. ¿De acuerdo? Y les vuelvo a repetir, las dimensiones, escríbanlo, grábenselo en su cabeza para que no tengan error. Las dimensiones, estas dimensiones, están en relación a sus objetivos. Entonces, lo que dicen sus objetivos tiene que decir acá. Si yo estoy haciendo según tipo, género, no sé, sexo, si ustedes consideran ese término, tiene que estar allí. ¿Ya? Y de mi operacionalización de variables va a salir mi instrumento. Entonces, la operacionalización está en base a los objetivos y el instrumento está en base a la operacionalización de variables. ¿Listo? ¿Alguna duda
consulta, una queja, Parece fácil, pero como te de lo sus explico. notas. Sí. Así como cuando me dice los goles, parece Por eso el fácil. control relacional se hace lo mismo, solo que se pone otra variable abajo. Ya, en relacional, imaginemos que estás haciendo ojo seco Objetivo nomás, ¿qué pasa, Diego? y aquí estás haciendo, no sé, ¿tuyo es qué es? ¿Cuál es tuyo, Diego? Agudeza visual. Ya, imaginemos agudeza visual. Así. Agudeza visual. Agudeza visual. Acá ya sabes que tienes que describir su definición conceptual. Esto lo dejas en blanco. Y ahora decimos ya, ¿cómo vas a medir tú la agudeza visual? Bajo medial. Ya, entonces, no hablamos de, en sí, el término de agudeza visual bajo, medio, alto hace referencia al deterioro visual. Sí. Al deterioro de la agudeza visual. Entonces, imaginemos que sea un deterioro de la agudeza visual. Entonces acá sí le pones, pues, ¿no? Bajo, medio, alto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más vas a medir en la agudeza visual? ¿Algo más que midas? ¿O no? Ya, imaginemos que sea eso. Agudeza visual, ¿qué tipo de variables? Es porque ¿Cómo? es ¿Cómo estás catalogando la agudeza visual? cuantitativa, profe. Claro, es que depende de cómo tú lo estés catalogando. Si yo digo acá, mira, agudeza visual, y acá pongo, mira, acá le pongo, como tal, agudeza visual, y acá le pongo mis indicadores 20-400, 20-200, 20-100, así, etcétera, etcétera, hasta, no sé, 20-20 ya. ¿Qué tipo de variable es esta? Esta sí es numérica. Y esta sería numérica de razón. ¿Por qué? Porque estoy utilizando fracciones o decimales. ¿No es ordinal? No, acá no es ordinal, porque el ordinal es en categórica nada más. Recuerden, la variable categórica, la escala de medición de la variable categórica es nominal u ordinal. En las variables numéricas es de razón o intervalo. Pero así yo tengo que considerar, ¿de acuerdo? Por eso, en el caso tuyo, tú me estás diciendo que vas a medir el nivel de deterioro visual. No, era ordinal y la otra cuál era Ordinal y nominal. nominal. Sí. Y me vas a poner bajo, medio, alto. Acá es categórico. Y acá sí es ordinal. Va a depender de cómo quieras tú analizar a tu variable. Claro. Si tú me dices, profesor, voy a analizar la agudeza visual según su severidad o según su deterioro, ya, allí coloca, pues, ¿no? Profe, el otro cuál era la numérica razón y el otro cuál es, por favor. De intervalo. Intervalo. Eso hemos hablado en la primera clase. Estamos perdidos.